Paz a vosotros, hermanos, y bienvenidos nuevamente a un culto más de recepción del Día del Señor de la Iglesia de Dios Congregación Judá desde la Ciudad de México. Nos da mucho gusto que nos acompañen a reflexionar la palabra de Dios y principalmente a recibir juntos este día santo que está explicado en la palabra de Dios. Vamos a poner en manos de Dios este culto, así es que voy a suplicarles a que me acompañen a orar y así mismo invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y también el Espíritu de Dios que se manifieste en medio de nosotros. Oremos, por favor. Bendito Dios que moras en la altura de nosotros, de los cielos, Señor. Te damos gracias porque tú has bendecido a tu iglesia durante esta semana y has permitido que tu iglesia hoy también se vuelva a reunir para recibir tu día santo. Gracias por esta enorme oportunidad que tenemos en nuestras vidas y también gracias, Señor, porque nos has dado esta oportunidad de conocer tu palabra. Bendice a tus hijos y llénanos de tus misericordias en este día. Te lo ruego por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Voy a invitarles a que juntos leamos la ley de Dios, la eterna ley de Dios, que se ubica en el libro del Éxodo en el capítulo 20. Leeremos desde el verso 1 hasta el verso 17, como esta buena costumbre que tenemos también para iniciar este día santo. Vamos a tener la lectura y dice así: Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Acordarte has del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bien, hacemos recordando siempre esta eterna ley como parte de una buena costumbre y un buen testimonio que tenemos en la Iglesia de Dios. Vamos a escuchar la alabanza del coro infantil de la Iglesia de Dios en Santo Domingo, Las Palmas, y este canto que van a entonar es Oh, qué amigo nos es Cristo. Vamos a escuchar estas hermosas voces y también a fortificarnos, a fortalecernos en la palabra cantada por ellos para sentir también ese aliento por parte de nuestro Dios. Vamos a escucharlos. El que por nuestro dolor
Dios bendiga a nuestros jovencitos y pequeñitos que han cantado esta alabanza para también fortalecimiento de la iglesia en donde quiera que estén. Dios les bendiga y fortalezca a sus maestros como a sus padres también y siga adelante creciendo ese deseo por alabar a nuestro Dios. Vamos a tomar el tema del día de hoy que se ha titulado El infierno frente al juicio de Dios. Vamos a hacer una breve explicación acerca del concepto de que se tiene o el pensamiento que tienen las personas acerca del infierno y también acerca de lo que dice la palabra de Dios acerca del juicio de Dios. Y vamos a tratar de comprender esas diferencias y tenerlo claro para que tengamos también más elementos de comprensión, principalmente en aquellas personas que creen que todo el mundo se va al cielo o que todo el mundo está en el infierno y esperando su castigo o viviendo su castigo más bien. Ese es el pensamiento que ha progresado en las mentes de las personas y que no dice la palabra de Dios. Pero vamos a abrir nuestra Biblia en la segunda carta del apóstol Pedro. En el capítulo 2 leeremos desde el verso 6 hasta el verso 10 que dice así la palabra de Dios. Dice así: Si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, tornándolas en cenizas y poniéndolas por ejemplo a los que habían de vivir sin temor y reverencia de Dios, y libró al justo Lot, acosado por la nefanda conducta de los malvados, porque este juicio, con ver y oír, moraba entre ellos, afligía cada día el alma justa con los hechos de aquellos injustos. Sabe el Señor librar la tentación a los píos y reservar a los injustos para ser atormentados en el día del juicio, y principalmente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian la potestad, atrevidos, contumaces que no temen decir mal de las potestades superiores. Esto es lo que dice el apóstol Pedro respecto al castigo que se infringe. Vamos a tomar un poquito del contexto que habla aquí el apóstol Pedro, porque está hablando acerca de Sodoma y Gomorra. Aquellas ciudades que por la conducta que tuvo ese grupo de habitantes fueron destruidas y fueron quemadas o fueron quemadas al azufre con lluvia de fuego, según lo que describe la palabra de Dios, por la conducta también que habían tomado ya los habitantes de ella de una conducta nefanda o nefasta. En el caso de Lot, que tuvo que convivir con ellos, esa conducta de alguna forma lo atormentaba porque no le permitía acercarse a Dios. Pero el verso 9 dice: sabe el Señor librar la tentación a los píos y reservar a los injustos para ser atormentados en el día del juicio. Aquí la explicación no se trata de un tormento eterno como la gente piensa, en la cual la gente que es buena, a la consideración de sus parientes y de las personas que estamos en la tierra, si son buenas a nuestro parecer se van al cielo, y si son malos también a nuestro parecer se van al infierno, como en aquel momento de la Inquisición, donde según tomaban a las personas herejes que no creían como ellos, como los que manifestaban ese juicio, y a su criterio los mandaban al infierno, pero finalmente los asesinaban. Entonces ese es el criterio que se sigue actualmente, pensando que la gente buena se va al cielo y la gente mala se va al infierno, según el concepto de ellos, no de la palabra de Dios, porque aquí lo que está explicando es de aquellos que son impíos y aquellos que son injustos, pues tendrán la condenación y el tormento del juicio eterno. Y un juicio eterno no significa que se van al infierno y están allí quemándose y viviendo en el Hades allí y teniendo vida después de la muerte, sino que lo que está explicando la palabra de Dios son cosas diferentes. El concepto griego que se ha creído acerca de que hay vida después de la muerte y que se van al Hades y que se van al infierno y ahí se están achicharrando o siendo atormentados, y hay 7 departamentos como lo que plantea Dante Alighieri, y eso adoptó la Iglesia Católica para crear su concepto del infierno, pues es erróneo completamente. El creer en Dante Alighieri es como si hoy quisiéramos creer que los libros de Harry Potter son doctrina bíblica,
y es el mismo concepto, porque esa es una novela que la gente adoptó en aquellos años, y este concepto del infierno y de la muerte, y que hay vida y que nos vamos hacia el cielo, principalmente su fuerza fue a través de esta novela por los años 1200 de nuestra era, y es una idea que fue concebida a través del conocimiento griego o de sus leyendas o mitos. Así es que pues nosotros no creemos en esto. Lo que sí explica la palabra de Dios de que hay un proceso, como explicábamos hace una semana sobre la creación, pues lo que decíamos es de que Dios puso reglas y normas de las cuales el hombre tiene que cumplir, y la vida del hombre tiene que ser cumplida conforme lo que está escrito en la palabra de Dios. Y voy a invitarles a que veamos Eclesiastés capítulo 3 verso 18 al 20. Vamos a leer ahí, y así dice la palabra de Dios. Dije en mi corazón, en orden a la condición de los hijos de los hombres, y que Dios probaría para que así acechara a ver ellos mismos que son semejantes a las bestias, porque el suceso de los hijos de los hombres y el suceso del animal es el mismo suceso. Como mueren los unos, así mueren los otros. Una misma respiración tienen todos, ni tienen más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un lugar, todo es hecho polvo y todo se tornará el mismo polvo. Aquí el rey Salomón explica acerca de que el mismo suceso va a acontecer para animales como para el hombre, y no tiene un privilegio especial el hombre por ser hombre. Ambos llegarán al polvo de la tierra y a la muerte finalmente. Lo que dice aquí en el verso 19 dice: porque el suceso de los hijos de los hombres y el suceso del animal es el mismo suceso, como mueren los unos, así mueren los otros. Es decir, esos pensamientos de que los hombres se van al cielo al morir, o como dicen las personas, los perros se van también al cielo y los gatos no, y etcétera. Los gatos tienen 7 vidas. Todas esas ideas que son pensamientos populares por la facilidad que tienen esos pensamientos. Pero en realidad la palabra de Dios lo que está diciendo es de que el hombre al morir, y al igual que el animal, tiene la misma suceso. Tendrán que bajar al polvo de la tierra, y allí terminan sus días. No hay vida después de la muerte. Es decir, no hay un alma que esté divagando o que esté buscando justicia porque murió injustamente, porque si no, entonces los animalitos también estarían, como según nos basamos en este texto, pues según los animalitos también estarían vagando su injusticia, ¿no? Porque dice aquí la palabra de Dios que no hay un acontecimiento más para el hombre que para el animal. Y esta es lo que dice la palabra de Dios. Así es que todo es vanidad, dice el rey Salomón, dado que pues este pensamiento viene de vanidades, de querer el hombre trascender más allá de la vida y de la muerte, y por eso se crearon tantos conceptos como los egipcios para momificar a las personas y que vivieran más allá del tiempo que les correspondía. Por eso es que dice la palabra de Dios que hay tiempo para todo, hay tiempo para vivir y hay tiempo para morir. En ese mismo capítulo de Eclesiastés 3. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías 38:18, que dice así la palabra de Dios: porque el sepulcro no se celebrará, ni te alabará a la muerte, ni los que desciendan al hoyo esperarán tu verdad. Aquí este pequeño texto nos explica que el hombre, una vez que muere, va al hoyo, o va a la tierra, o al infierno, o al Hades, conforme a las traducciones que se tienen, pero no al Hades del concepto griego, sino el concepto que tiene la palabra de Dios respecto a la muerte. Es decir, la muerte es lo contrario a la vida, es la ausencia de vida, y si hay ausencia de vida no hay nada en realidad. Dice: goza de la vida con la mujer que amas, dice la palabra de Dios, porque al sepulcro donde tú vas no hay obra, ni ciencia, ni sabiduría, ni industria, no hay nada. Eso es a lo que nos tenemos que acatar conforme a las enseñanzas de la palabra de Dios. Así es que el concepto de juicio, bueno, acerca del sepulcro, regresando a este texto, dice: porque el sepulcro no te celebrará ni te alabará la muerte. Es decir, no hay nada, ni los que desciendan al hoyo
servirán, esperarán en verdad. Así es que ese es el concepto que existe respecto a bíblicamente al sepulcro y a la muerte, y lo vemos distribuido a lo largo de toda la Biblia, como es en el libro de Job, como son las explicaciones que hace el apóstol Pablo, etc. Porque ese es el término de vida y de muerte que tenemos. Ahora bien, la gente cree en el infierno porque adopta pensamientos que cree que el juicio de Dios es un juicio que durará toda la eternidad, y en realidad es el juicio que tiene que estar establecido para hombres buenos y malos. Y ahí está la diferencia que existe en la palabra de Dios y en el tema que hoy hemos escogido acerca de la muerte, el infierno frente al juicio de Dios. El infierno para las personas es un lugar aquel en el cual la gente está sufriendo el castigo y viviendo y teniendo ese tormento. Y la palabra de Dios plantea que el juicio de Dios es el momento en el cual uno tiene que compadecer por las obras buenas o malas que haya hecho, y frente a eso determinar si el hombre vive o es destruido completa y definitivamente. Esa es la diferencia que existe, por un lado un concepto griego y por el otro lado el concepto que explica la palabra de Dios, sin hacer revolturas de mitologías ni revolturas de pensamientos, porque eso es lo que Dios establece en su palabra. Mire lo que dice en el Salmo 115, verso 17. No hablarán los muertos a Jehová, ni cuando descienden al silencio. Aquí está la explicación. Dice que no hay muertos que estén hablando y que estén diciendo y que regresen y que tengan vida, y que si dejaron algo pendiente sus almas están penando hasta que son considerados su justicia o considerados, y no están más que en el limbo ahí perdidos. Ese es un concepto que no tiene la Biblia, que no dice la Biblia, venido pues del pensamiento humano o de las mitologías que existen entre las personas. Decíamos entonces de que los muertos al morir están muertos, y parece ridículo esta confirmación, pero en realidad aquellas personas que han muerto no tienen ya más parte con nosotros o en el mundo de los vivos, como a veces la gente quiere llamarlo. Así es que el infierno es aquel lugar en el cual las personas vamos a llegar, todos buenos y malos, a a terminar nuestros días y a volvernos polvo y a ser parte de ese ciclo que Dios ha establecido de vivir, crecer, reproducirnos, morir y volver a ser parte de la naturaleza de este mundo. Pero ¿cuál es la diferencia que existe? ¿Por qué nosotros creemos en la palabra de Dios y creemos que Cristo Jesús murió y resucitó al tercer día para ser primicia de aquella esperanza que tenemos? Y eso es lo que nos diferencia entre aquellos que tienen la esperanza en la ida al cielo, que no existe ese cielo, que no es una promesa dada, y entre los hijos de Dios que creemos, o la iglesia de Dios que creemos que hay una resurrección. Vamos a leer la palabra de Dios en la primera carta de los Corintios, capítulo 15, versos 31 y 32. Si por la gloria que en orden a vosotros tengo en Cristo Jesús Señor nuestro, cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra las bestias, ¿en qué aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos que mañana moriremos. Eso es lo que expresa el apóstol Pablo. Dice, si los hombres no resucitan, pues comamos y bebamos que mañana moriremos. Y ese era el pensamiento de aquellos grupos de judíos que no creían, principalmente los saduceos, que no creían en la resurrección de los muertos como una predicación o como una esperanza de vida, y decían, pues comamos y bebamos que mañana moriremos. Esa es la diferencia que existe. Y al no tener esperanza ni forma de corregirnos, pues en realidad, si no hubiese la esperanza de la resurrección, pues no tendríamos esperanza en la fe de Cristo Jesús y en su venida, porque si todo se recarga en eso, pues entonces eso sí tiene un sentido de fe y un sentido de predicación y un sentido de esperanza, porque si nada más vivimos, morimos y ahí se queda el hombre, pues como aquí dice el apóstol Pablo, pues comamos y bebamos que mañana moriremos, que está refiriendo a palabras que decían los hombres, no eran palabras de él.
propiamente si usted lee el contexto, porque ese era el pensamiento de las personas que no creían en la resurrección. Así es que nosotros que hemos venido al conocimiento de la palabra de Dios y creemos en Cristo Jesús, la esperanza que tenemos es después de morir venir a la resurrección, que es distinto al irnos al cielo tal cual sin un juicio, porque ese juicio que está previo a la resurrección se tiene que dar para hombres buenos y para hombres malos. Vamos a leer en el libro de Ezequiel en el el capítulo 13, verso 22 lo siguiente. Por cuanto entristecisteis con mentira el corazón del justo, al cual yo entristecí, y esforzasteis las manos del impío para que no se apartase de su mal camino, confundiéndole el ánimo. Aquí está hablando acerca de la mentira y la confusión de las personas que llegan a tener ese pensamiento y denostan la explicación y predicación de Cristo Jesús. Es decir, mucha gente que no cree en Cristo Jesús, no cree en su resurrección, incluyendo cristianos o diciéndose ser cristianos, porque al decir que creen en irse al cielo, no están creyendo en la resurrección de Cristo Jesús, porque están mezclando una doctrina. Pero dice, por cuanto entristecisteis vuestro corazón llena de mentira del justo, creyendo que esto no se daría y menospreciando las bendiciones. Así es que la palabra de Dios es la palabra fiel y verdadera, y es en la que se finca nuestra fe, pero no se finca en pensamientos, ni mitologías, ni mitos de hombres, sino se finca en lo que explica la palabra de Dios. Vamos adelante, como dice en el libro de Romanos, en el capítulo 6, verso 13, y es importante poner atención en este verso. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí hay que reflexionar sobre ese verso. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Pero dice la palabra de Dios de que todos los hombres somos mortales, ¿no es así? Por lo tanto, todos tendremos que morir. A esta muerte que se está refiriendo el apóstol Pablo no es la muerte natural que tendremos todos, sino está hablando acerca del juicio que existirá, porque dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, el regalo, el don que Dios nos da es la oportunidad de tener vida eterna después de que Cristo Jesús haga juicio a todos buenos y malos, vivos y muertos. Así es que la palabra de Dios enseña en esto. Aquí este verso es muy importante porque cuando la palabra de Dios menciona muerte y muerte eterna o muerte natural, hay que entender el contexto, porque es lógico que todos vamos a morir, porque somos mortales, porque el hombre esa es su naturaleza, y como leímos, el hombre bajará al polvo de la tierra en algún momento, todos los que estamos aquí, mas no todos estamos en esa esperanza. Más los que estamos en esperanza de la resurrección, resucitaremos para vida eterna. Y dice, porque la paga del pecado es muerte. Y esa es la razón de la cual nos esforzamos, porque ese pensamiento que explicaba el apóstol Pablo, dice, comamos y bebamos, porque mañana moriremos, es el pensamiento que tiene mucha gente, que pues ya no espera nada después de la muerte, pero la razón de cambiar nuestra conducta y la razón de cambiar nuestro comportamiento es precisamente por la esperanza de la resurrección y ese juicio que el Señor Jesús hace en nosotros de nuestra conducta y actos son para vida eterna o para muerte o condenación perpetua, como dice su palabra. Vamos a leer Juan 3:36 también para seguir analizando este tema. Dice así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que cree en el Hijo, dice así la palabra de Dios, el que cree en Cristo Jesús tiene vida eterna, pero el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios será sobre él. ¿Cuál es esa ira de Dios? Pues es ese juicio eterno que dice, porque en el tiempo de que el Señor Jesucristo resucitarán, todos resucitaremos, unos para vida eterna y otros para condenación eterna, y esa es la explicación que tiene la palabra de Dios.
y reinaremos en la tierra, porque ese es el propósito conforme a la creación y a lo que hemos estudiado, de que la creación que hizo Dios en la tierra es para que el hombre la habite. Así es que si el hombre tiene vida eterna, habitará eternamente en la tierra y no en un cielo que no existe, porque ese cielo no es parte de la doctrina del Señor Jesucristo. Y aunque el Señor Jesucristo y el Padre Eterno viven en esa parte que se conoce como cielo o en el trono de Dios, finalmente, conforme a las profecías y conforme a la explicación de la palabra de Dios, el trono de Dios descenderá sobre la tierra en aquella nueva Jerusalén, y entonces habitaremos eternamente con el Señor y con el Padre Eterno. Así es que eso es lo que enseña la palabra de Dios. No es una invención de seres humanos o imaginaciones humanas, porque eso es lo que explica la palabra eterna. Siguiendo adelante en nuestro estudio que tenemos, la pregunta es, ¿los muertos vendrán a la vida? Pues es por fe, hermanos. Ese es el punto importante, que si tenemos fe y la esperanza y creemos en Cristo Jesús, también resucitaremos. De cualquier forma, vivos, buenos o malos, también resucitarán, porque tendrá que ser impartido juicio. Mire lo que dice la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 15, versos 22 y 23, dice así: porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, mas cada uno su orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Dice, tiene un orden esto, y aquellos que creen en Cristo Jesús, según la palabra predicada y la esperanza que tenemos, Cristo fue la primicia de la resurrección, mostrándonos de que el poder de Dios y el poder del Espíritu de Dios que habitó en él lo resucitó para tener vida eterna y regresar a la diestra del Padre. Y nosotros que hemos creído a Cristo Jesús en su palabra, también tenemos la esperanza, dice, pero cada quien en su orden. Cristo en su venida y aquellos que son de Cristo a su venida. Y después dice que los demás tendrán que esperar, porque aquellos que no tuvieron parte en la primera resurrección, como dice en el libro del Apocalipsis, tuvieron o tendrán que esperar 1000 años a que el reino de Cristo termine y tener nuevamente esa oportunidad, o más bien tener esa parte de la resurrección para ser juzgados, y entonces sí recibirán principalmente conforme a su conducta la condenación eterna, aunque hay momentos que todavía hay que analizar algunos puntos a mayor detalle. Vamos a leer Juan 5:29 para comprender un poquito más. Porque cuando decíamos en el verso 27 de 1 de Corintios 15, dice, en Adán todos mueren, mas también en Cristo todos serán vivificados. Y esa es la parte que hay que concentrarse. Todos, y al poner absolutamente todos, es toda la humanidad. Todos aquellos que estamos sobre la tierra, hemos vivido sobre la tierra y hemos regresado al polvo de la tierra, o regresaremos al polvo de la tierra. Ahora sí, Juan 5:29 dice así: y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. Y esa es la resurrección o el juicio eterno, no porque ese juicio dure eternamente, sino porque ese juicio es una muerte eterna o una resurrección de condenación, como dice aquí la palabra de Dios. Así es que, conforme a la palabra de Dios, no creemos que nos vamos a un infierno donde las personas están penando durante años, sino que al morir resucitaremos, y esperando que seamos parte de la primera resurrección para vivir eternamente. Pero si no fuese así, resucitaremos para ver la condenación, como lo que leíamos al principio acerca de Sodoma y Gomorra, de que vieron su destrucción y fue furtiva, fue eficaz y fue desprevenida para todos ellos, porque así fue su acto. Y aun cuando se les advirtió conforme a los ángeles que visitaron a Lot, pues el enojo de Dios fue sobre esa gente, porque ya había caído en un grado de maldad impresionante. Vamos a leer en el libro de Apocalipsis capítulo 5, versos 5 y 15 de este capítulo. Dice así: mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos 1000 años. Esta es la primera resurrección. Es lo que les decía. Entonces, cuando Cristo Jesús a su venida desciende a la tierra,
Aquellos que habían muerto en Cristo Jesús resucitarán primero y serán parte del reino de Cristo Jesús. Y entonces ahora sí se cumple lo que dice el verso 15 y dice: y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Y ahí está la confusión, ¿verdad? Porque dice, aquel que no fue hallado en el libro de la vida para ser parte del reino de Cristo Jesús, pues fue lanzado en el lago de fuego. Y eso significa que aquellos que no tienen esa esperanza y que no cumplieron conforme a la voluntad de Dios esos cambios de vida para cumplir sus mandamientos, pues fueron lanzados al lago de fuego. Pero aquí ya hay un criterio importante, porque si hay juicio, hay imparcialidad, y este juicio lo imparte nuestro Señor Jesucristo, porque es un juez justo. Y no es al pensamiento de las personas decir, si yo creo que mi padre fue bueno, está en el cielo, y si creo que mi madre fue buena, está en el cielo, o si creo que mi tío fue malvado y ladrón y asesino, entonces sí está en el infierno. No está puesto un criterio personal, un criterio de misericordia o al criterio de lo que nosotros trazamos por nuestras bondades, por lo que hizo, sino por las obras de justicia como establece la palabra de Dios. Y aquí es lo que está señalando. Y aquí está explicando que los que son de Cristo Jesús, aquellos que hemos creído a su palabra en este tiempo, resucitaremos y seremos parte del reino de Cristo Jesús. Y ya la muerte segunda, dice, no tiene nada que ver con nosotros. Pero aquí está hablando el verso 15, que aquellos que fueron hallados, no fueron hallados escritos en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego, y ahí es el juicio eterno, o la condenación eterna, o la muerte segunda, o la muerte eterna. Pero es muerte, no que quiere decir que estén achicharrándose durante miles de años y un milenio, y ahí esperando y esperando y esperando hasta que nunca existan más, sino simplemente es la muerte final. Ya no tendrán más oportunidad de vivir jamás. Dice así: ¿cuándo serán juzgados los impíos? Según la carta del apóstol Pedro en el segunda carta, en el capítulo 2, verso 9, dice así, que ya habíamos leído al inicio, y dice así: ¿sabe el Señor librar la tentación a los píos y reservar a los injustos para ser atormentados en el día del juicio? Y aquí, al referirse a atormentados, pues es el juicio, el tormento o el miedo que debe de existir al llegar ante un tribunal justo y ante el tribunal de Dios, conforme a nuestros hechos y conforme a nuestros actos, y no conforme a ese pensamiento que existe. Por eso es que el título de esta pensamiento, de esta lección o esta predicación es el infierno frente al juicio de Dios, porque a veces creemos que esa mitología existe y tenemos miedo. Pues si eso tenemos miedo, cuando nos enfrentemos al juicio ante el tribunal de Dios, que es implacable, y ahí sí no hay forma de escondernos por los actos que hayamos hecho, pues al vernos realmente ante la destrucción final, donde sabemos de que lo que hicimos mal y teniendo la oportunidad de haberlo hecho bien, pues tengamos frente a nosotros ese juicio imparcial y finalmente un dictamen de ese juicio que sea por la muerte final o el juicio eterno. Vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 24, verso 15, que dice así: teniendo esperanza en Dios que ha de haber resurrección de los muertos, así justos como injustos, al cual también ellos esperan. Aquí está hablando acerca de que ese juicio habrá juicio para justos e injustos. Así es que nadie pasaremos por alto, nadie conforme a la palabra de Dios vamos a tener esa oportunidad de escaparnos o de librarnos del juicio de Dios y tener un juicio compasivo, porque la compasión hoy es la oportunidad de cambio y es la oportunidad de gracia y acercarnos a Dios y acercarnos a su doctrina. Pero una vez pasada esa gracia y esa oportunidad, ya no habrá oportunidad para nosotros. Es decir, ya no habrá más que un juicio y una muerte definitiva, porque finalmente tuvimos la oportunidad de escuchar y cambiar en nuestras vidas. Libro de los Hechos, capítulo 17, verso 31, dice así: por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia por aquel varón al cual determinó, dando fe a todos los que hablarle
levantado de los muertos. Aquí está la explicación de lo que decíamos. O sea, porque ha determinado un día de juicio, un día en el cual todos habremos de compadecer ante el justo tribunal de Cristo, en el cual ha de juzgar vivos y muertos, buenos y malos, para que entonces, conforme a esa justicia, se tenga que comprender lo que Dios quiere entre nosotros y lo que Dios quiere de cambio para nosotros. Así es la importancia de la palabra de Dios. Así es que, como hemos predicado y hemos dicho, la oportunidad de cambio es hoy, cuando hay vida, porque ya muerto, ni siquiera bautizándonos por los muertos podrán haber, porque ese es una triste pensamiento de creer que los hombres están en el cielo viéndonos y que creyendo y que por mi descendencia yo me voy a salvar. No es cierto. O sea, si nos vamos a salvar es porque hemos creído al Evangelio y porque nuestros actos de justicia cambiaron en actos de arrepentimiento. Antes de eso no será eso, no será esa oportunidad. Ni tampoco nos vamos al infierno como la gente cree, porque al infierno nos vamos todos. Al morir bajamos al sepulcro conforme a la palabra de Dios. Y esperaremos ahí hasta que venga, como decía Job, nuestra mutación y seamos juzgados, y si somos aptos entraremos al reino de Cristo Jesús y tendremos vida eterna. Pero si no, entonces moriremos eternamente y seremos destruidos, y no dejará el Señor ni raíz ni rama. Primer libro de Juan, capítulo 5, verso 11 y 12, para ya terminar. Vamos a leer estos dos versos que nos ayuden a terminar de comprender la palabra de Dios. Este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Y el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Aquí está la explicación clara y como un colofón de nuestro pensamiento. El que tiene al Padre, el que tiene al Hijo tiene vida eterna, y el que no tiene a Cristo Jesús no tiene vida, sino tiene muerte eterna. Así es que mi recomendación es de que se acerque a Cristo Jesús, para que entonces la vida que hoy tenemos sea aprovechada y tenga oportunidad de tener vida eterna cuando Cristo Jesús venga. Que Dios le bendiga y paz a vosotros. Cristo es mi dulce Salvador, mi bien, mi paz, mi luz. Mostróme su infinito amor, muriendo en dura cruz. Cuando estoy triste encuentro en Él consolador y amigo fiel, consolador y amigo fiel es Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, su sangre me compró, con sus heridas y dolor perfecta paz me dio. Dicha inmortal allá tendré, con Cristo siempre reinaré. Dicha inmortal allá tendré con Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, mi eterno Redentor. Oh, nunca yo podré pagar la deuda de su amor. Le seguiré fiel en la luz, no temeré llevar la cruz, no temeré llevar la cruz de Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, por Él ya salvo soy. Él es la piedra angular
allá tendré, con Cristo siempre reinaré, gloria inmortal, allá tendré con Jesús. Cristo es mi dulce Salvador es el canto que escuchamos de nuestro hermano Gabriel a voz de él y también para fortalecimiento de su iglesia. Vamos a despedirnos en oración de este culto, también pensando en la palabra que hoy se predicó y meditando también en estos pensamientos que no son parte de la palabra de Dios y que inundan también nuestro pensamiento. Pero vamos a orar para que Dios fortalezca nuestra mente y conocimiento y nos ayude para seguir adelante. Vamos a orar, por favor. Bendito Dios, Señor nuestro, te damos gracias porque en esta tarde tú has ido con tu iglesia y al entrar tu día santo nos damos cuenta de que tu grande bendición y tu conocimiento inunda también la paz de tus hijos. Llénanos de tu misericordia, te lo suplico, por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, los anuncios y noticias son los siguientes. Tenemos ya el cuaderno de escuela sabática que está aquí. Y este cuaderno especialmente tiene una versión en QR para que usted pueda fortalecer el conocimiento de las lecciones que aquí están porque son un espacio muy pequeño. Y en este QR puede encontrar la información o videos también que complementen su estudio. Si a usted le interesa seguir estudiando la palabra de Dios, hay una versión en PDF que si usted se registra en la página www.iglesiadediosjuda.com, ahí podríamos tener su correo y estarle enviando la versión en PDF. Si le interesa tenerlo físicamente, mándenos mensaje a través de WhatsApp, que ya está publicado en la página de Facebook. También quiero recordarles que nos visiten al templo. Yo sé que a veces las costumbres cambiaron por el tema de la pandemia y ahora ya es más cómodo ver el culto o el estar en el templo virtualmente. Sin embargo, yo creo que es importante que nuestra presencia sea también un sacrificio espiritual para nuestro Dios, en el cual lo hagamos también con agrado y no gimiendo, como dice su palabra, y le esperamos en el templo, mis hermanos. De cualquier forma, si no está en posibilidades de asistir al templo por alguna situación de enfermedad, puede seguirnos, hermanos, a través de el canal de YouTube y Facebook y Twitter, para que también continúe participando con nosotros. Esos son los avisos más importantes, hermanos. Dios les bendiga y paz a vosotros.